Buenas tardes. Este, espero realmente que esta tarde, que sea una de las tardes para que cerremos el año con nuestras sesiones, ¿no? Y esta es una de las sesiones que más nos interesaba presentarles porque hay una gran controversia respecto al uso de flujos bajos y la mayor parte de anestesiólogos como que hay una gran resistencia a cambiar a cambiar precisamente las técnicas de ventilación en anestesia. Por eso hemos invitado hoy al doctor Ernesto Terán Martínez, que es un experto realmente manejando anestesia y ventilación con flujos bajos. Y al mismo tiempo, está enfocada también para poder visualizar los aspectos ecológicos que tiene el utilizar flujos bajos en los quirófanos. Sin más preámbulo, pues los dejo con el doctor Martínez, Terán Martínez, para que nos platique respecto de su experiencia con este tipo de ventilación. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar la sesión, bienvenidos todos, y sí me gustaría hacer un par de comentarios acerca del contenido de la charla. Primero, me pidieron que hiciera esta plática lo más práctica y lo más sencillo posible, entonces al final tendremos algo de tiempo para hablar y para debatir un poco acerca de la evidencia que se ha publicado a favor y en contra de flujos bajos y incluso algo que se ha publicado acerca de flujos metabólicos y ver que como cualquier modalidad en anestesia, esto está sujeto al entorno en el que laboremos, a las preferencias de cada anestesiólogo, a los retos propios del equipo quirúrgico, de los tiempos quirúrgicos, de la habilidad del cirujano, del equipo complementario que tengamos en terapia intensiva, en estancia corta, etcétera, y sobre todo que veamos esto como una alternativa más, ¿sí? Como parte del armamento del anestesiólogo, así como usamos flujos bajos, podemos usar flujos mínimos, podemos usar flujos altos, podemos usar TIVA, podemos usar regional, podemos usar monitoreo avanzado o no, dependiendo de las preferencias de cada quien y sobre todo del equipo y del armamento completo con el que contemos, tanto en equipo de monitoreo como en insumos, como en personal médico. Entonces, esto es un resumen de lo que vamos a abordar en los siguientes minutos. Flujos, que es una parte muy importante que conocemos como flujos y cómo los dividimos y cómo los categorizamos de acuerdo a lo que vayamos a usar. La definición operacional como tal de anestesia con flujos bajos, las contraindicaciones con flujos bajos, que es la parte más importante, más que el hecho de hablar de indicaciones y de en qué paciente estamos usando flujos bajos o flujos mínimos, es particularmente en qué pacientes no es favorable usarlos y algunas de las contraindicaciones absolutas, que realmente son pocas. El concepto de constante de tiempo, que es algo básico para entender desde que nosotros aprendimos anestesia inhalada hasta estos aspectos ya un poquito más específicos en cuanto a la modificación de los flujos. Los requerimientos del circuito, el saber que si bien estamos acostumbrados a usar circuitos cada vez más eficientes, hay lugares en México en donde esos circuitos no han llegado y hay lugares en México en donde siguen trabajando de formas muy rudimentarias, ¿no? Y la parte principal de la anestesia con flujos bajos, que es la inducción anestésica y los cambios en profundidad anestésica durante el procedimiento, que estos son factores que nos van a determinar el éxito o fracaso de esta técnica. Entonces, antes de pasar a eso, tenemos que saber específicamente de qué estamos hablando. Esta es una de las clasificaciones más básicas de las que se nos habla desde los primeros años del posgrado. ¿En dónde nos localizamos nosotros? Bajos flujos, pero quiero ir de menor a menor. Flujos metabólicos, menos de 250 mililitros por minuto. Ese es el flujo metabólico, el flujo que requerimos de manera basal para mantener el metabolismo durante anestesia. Flujos mínimos de 250 a 500 mililitros por minuto. Flujos bajos de 500 hasta 1 litro por minuto. Entre
los flujos bajos y los flujos altos, se incluyen aquí los flujos medios de 1 a 2 litros por minuto, que es algo que está como que es un gap no muy bien definido en la literatura. Sabemos que operacionalmente lo podemos dividir así, de flujos medios de 1 a 2 litros por minuto. Pero de manera tradicional nosotros sabemos que por debajo de 1 litro por minuto son flujos bajos. Por encima de 1 litro por minuto está este gap en el que o lo hacemos como flujos bajos o como flujos altos. Flujos altos lo definen como de 2 a 4 litros por minuto y flujos muy altos, más de 4 litros por minuto. Esto en la cabeza de la mayoría de los anestesiólogos es como aberrante, ¿no? ¿Quién va a dar un flujo, quién va a dar una anestesia con un flujo de más de 4 litros por minuto, ¿no? Y eso creo que a todos nos queda muy claro. Sin embargo, les repito, hay hospitales en algunos lugares del país en donde se siguen manejando flujos muy altos y el estándar de flujo de gas fresco es de 3 o más litros por minuto. ¿De qué depende esto? De los equipos que tengan, de la cantidad de fugas que tengan en los circuitos, de que finalmente ellos intentan usar un circuito circular, pero por las necesidades propias de los pacientes del hospital, de los tiempos quirúrgicos, de pacientes pediátricos o pacientes neonatos manejados con circuitos poco ortodoxos para ello, pues finalmente sí hay lugares en el país donde se siguen usando estos flujos de gas fresco. Nos vamos a enfocar en flujos bajos y vamos a hablar algo de flujos mínimos. Entonces, de 500 mililitros a 1 litro por minuto. ¿Qué necesitamos? Básicamente, esto son consideraciones muy precisas acerca de qué es lo que vamos a hacer con flujos bajos. Primero, a todos nos queda claro que necesitamos un circuito circular. Es lo primero. Si necesitamos un circuito, mejor dicho, si tenemos un circuito con fugas o tenemos un circuito de no reinhalación, pues a todos nos queda claro que no es algo específico para, ¿no? Un flujo de gas fresco tiene que ser netamente inferior al volumen minuto del paciente. Esto es definición operacional, del orden de 1 litro por minuto. Este es el objetivo en la anestesia con flujos bajos. ¿Y para qué necesitamos esto? Para mantener la concentración alveolar, que ustedes saben que finalmente la concentración alveolar definida en términos fisiológicos no es otra cosa más que lo cercano a la concentración cerebral del anestésico inhalado que tenemos. Entonces, necesitamos que esto esté constante y que tenga una duración óptima para lograr completar la anestesia con estos flujos fisiológicos y que la concentración cerebral no varíe de manera importante. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas? Todos los gases anestésicos están almacenados a altas presiones y esto les va a conferir que en cuanto se liberan son gases fríos, ¿no? Entonces estamos rellenando el circuito anestésico y estamos llevando estos gases frescos a la vía aérea del paciente a una temperatura muy baja. Y son gases fríos y gases secos. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de usar flujos bajos? Que una vez que alcancemos el equilibrio, vamos a conservar la humedad de los gases que estemos administrando al paciente y vamos a preservar la temperatura del paciente. No vamos a estar enfriando al paciente con cada inspiración porque la cantidad de flujos, la cantidad de flujos no es tan alta como en una anestesia estándar. Reducimos el flujo de gas fresco, con esto reducimos los costos en gases, en vapores anestésicos y disminuimos también la contaminación en quirófano, la contaminación para todo el personal de quirófano y la contaminación ambiental. Ustedes saben el daño que producen los inhalados a la capa de ozono, entonces no hay más que profundizar en esto. El beneficio es muy evidente, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de cuidado del paciente como desde el punto de vista ecológico. Entonces, la otra parte importante es el monitoreo.
¿sí? Entre más precisos seamos con el monitoreo, vamos a lograr una anestesia más precisa, con menos efectos adversos, con menos colaterales, con menos frío para el paciente, y ustedes de aquí podemos desprender todas las complicaciones asociadas a hipotermia en el perioperatorio. Entonces, para resumir, son muchas ventajas ecológicas y todo esto lo traducimos en ventajas económicas, tanto en ventajas económicas por episodio como en ventajas económicas a nivel de departamento, a nivel hospitalario y a nivel mundial. Si nosotros producimos menos contaminantes y producimos tanto contaminantes a nivel de quirófano como globales, y nosotros reducimos el consumo de flujo de gas fresco y reducimos el consumo de vapores anestésicos, esto se traduce directamente en menos inversión y en menos pérdidas para los hospitales. ¿Cuáles son las desventajas? Las mismas que vemos con cualquier técnica diferente o con cualquier técnica que sale del estándar en anestesia. La complejidad, que es relativa, hay quien lo puede ver como es increíblemente difícil alcanzar el equilibrio y es increíblemente difícil que yo pueda dar una anestesia con flujos bajos, y hay quien está tan acostumbrado a esto que puede decir, pues mira, mis pacientes están siempre con 1 litro por minuto y eso para mí ya es habitual, ya lo manejo, no tengo problemas con eso, adelante. ¿De qué depende? Obviamente de la pericia de cada anestesiólogo y de lo habituado que estemos a las nuevas modalidades que han surgido en los últimos años. Esto es algo muy parecido a lo que está surgiendo con el monitoreo. El monitoreo puede ser tan sencillo, tan complejo como nosotros queramos, y de qué depende, de la medida en la que lo usemos y de qué tan habituados estemos a usarlo en pacientes sanos como un monitoreo estándar y en pacientes específicos en los que ya sabemos qué es lo que vamos a obtener. Un ejemplo clásico de esto es la ecografía en anestesia, ¿no? En relación al uso que nosotros le demos va a ser qué tan capacitados estemos para usarla o no. Lo mismo sucede con estas modalidades, igual de anestesia regional, de anestesia total intravenosa, de lo que ustedes quieran. El tiempo. ¿De qué depende esto o por qué meto el tiempo aquí en unas de las desventajas? Nosotros estamos acostumbrados ya, dependiendo del equipo quirúrgico con el que estemos trabajando, a saber sus tiempos quirúrgicos, a saber los tiempos para cierre, a saber qué tanto se tarda nuestra circulante y a saber qué tanto vamos a dejar el paciente en recuperación, así como qué tanto se va a tardar nuestra enfermera circulante en ayudarnos a montar el equipo, si tengo residentes o no tengo residentes, qué tan rápido soy yo para aprender esta nueva técnica si es que no la he manejado previamente. Y la otra parte importante con respecto al tiempo es saber en qué, así como con anestesia total intravenosa sabemos en qué momento tenemos que reducir la concentración de anestésicos intravenosos que estamos perfundiendo, también la variable tiempo en estos pacientes es muy importante para saber en qué momento voy a cerrar el flujo del vaporizador para que el paciente pueda despertar de manera sistemática, pues, y de manera tranquila. Conocimientos y habilidades y el monitoreo, ¿sí? Volvemos a esta parte. Nosotros estamos acostumbrados a tener un monitor de gases, que eso puede ser un estándar de manejo para muchos, y debiera de serlo, pero hay lugares donde no se cuenta con analizador de gases. Entonces, esta es una de las principales desventajas de la anestesia con flujos bajos. Si no contamos con el monitoreo adecuado, con el monitoreo eficaz, los resultados van a ser pobres. Contraindicaciones. Básicamente, son pocas, ¿sí? Anestesia general de corta duración con mascarilla laríngea. ¿Por qué específicamente? Porque necesitamos tiempo, el tiempo adecuado para lograr el equilibrio en esta técnica. ¿Y por qué con mascarilla? Porque la mascarilla no nos garantiza un neumosello en la vía aérea. Entonces, cualquier técnica que no nos garantice un neumosello adecuado en la vía aérea no es adecuada para usarlo con flujos bajos.
En pacientes pediátricos, que son una población especial donde seguimos peleándonos si el neumosello se puede o no se puede usar, actualmente sabemos que, pues bueno, el neumosello sería lo ideal en todos los pacientes pediátricos, independientemente de lo que nos han enseñado desde siempre, de la anatomía, de la vía aérea y de las diferencias del paciente pediátrico con el paciente adulto. Sabemos que el neumosello es deseable en todos los pacientes, pero si no podemos garantizar el neumosello, no es un paciente adecuado para manejar con flujos bajos. Equipos con pérdidas elevadas por fugas, al nivel que ustedes prefieran. En este punto de vista, desde este punto de vista, la diferencia entre equipos puede ser muy variada. Equipos con fugas porque son equipos viejos, equipos con fugas porque definitivamente la manufactura no fue muy buena, o equipos con fugas porque estamos reutilizando los circuitos, o equipos con fugas porque el vaporizador no está bien calibrado, ¿sí? Entonces esta es una parte muy, muy importante que habitualmente nosotros tendemos a creer que llegamos a un quirófano y la máquina va a funcionar a la perfección. Y la checamos, hacemos el test de fugas y listo. Si no tenemos máquinas muy precisas, el test de fugas puede pasar cierta cantidad de gas fresco que se escapa a la atmósfera y puede darnos un check sin que necesariamente esa máquina esté libre de fugas, ¿sí? Monitorización insuficiente, volvemos al punto, el monitoreo es muy importante. Si yo no tengo un analizador de gases, va a ser muy complicado que yo pueda dar una anestesia con flujos bajos y el resultado va a ser muy pobre. Y la parte o el punto número 5, intoxicaciones. Esta sería prácticamente la única contraindicación absoluta para que el paciente reciba anestesia con flujos bajos. Pacientes incluso con obstrucción intestinal, que son pacientes que necesitan liberar muchos de los metabolitos tóxicos que están produciendo por vía pulmonar, no son candidatos a anestesia con flujos bajos. Obstrucción intestinal, intoxicaciones por gases, pacientes con cetoacidosis diabética, pacientes en los cuales el pulmón es un órgano crucial para liberar metabolitos tóxicos en el proceso patológico, ya sea lo que lo lleva a quirófano o no. Este sería la única contraindicación absoluta que tendríamos que tener en mente para la anestesia con flujos bajos. Entonces, ¿por qué nos arriesgamos? Que era la parte que yo preguntaba cuando era residente. ¿Por qué no nos arriesgamos a hacer anestesia con flujos bajos? ¿No? Había quien me decía, es que yo no sé manejarla. Había quien me decía, es que no tengo tiempo, la verdad tengo que salir, entonces, pues, lo dejamos para luego, ¿no? O había quien me decía, no, porque el riesgo de hacer mezclas hipóxicas es mucho, entonces no lo vamos a hacer, ¿sí? Y sí, la tendencia es a creer que podemos hacer mezclas hipóxicas usando flujos bajos, ¿no? ¿Cuál es la realidad? No estamos usando óxido nitroso prácticamente, no podría decir que en ningún hospital de México, porque por lo menos en donde yo estoy sí tenemos óxido nitroso, y sí hay lugares contados, pero finalmente se sigue usando. Para flujos bajos, la técnica nació con el empleo de óxido nitroso, ¿sí? Y ese era uno de los principales focos rojos que nos marcaban cuando pretendíamos usar esta técnica. El uso de mezclas hipóxicas es un riesgo potencial, ¿sí? Sin embargo, si hacemos la anestesia con flujos bajos usando un gas fresco, solo con mezclas entre oxígeno y aire o solo con oxígeno al 100%, como también se sigue usando en muchos hospitales de México, el riesgo de mezclas hipóxicas prácticamente se elimina. Entonces, durante anestesia necesitamos un flujo de 2 a 3 mililitros por kilogramo por minuto. Eso lo sabemos desde siempre y más de eso realmente es darle o provocarle un daño al paciente, ¿sí? La producción de especies reactivas de oxígeno, en algún momento se publicó algo asociado a disminución en la incidencia de náusea y vómito posoperatorio si usábamos flujos altos de oxígeno.
Sin embargo, pues esos estudios no estaban muy bien fundamentados y no se pudieron reproducir. Entonces, este volumen, 2 a 3 mililitros por kilogramo por minuto durante anestesia, se acerca mucho al equivalente metabólico. Recordamos que es de 3.5 mililitros por kilogramo por minuto, ¿sí? Entonces, eso es lo suficiente, eso es lo necesario para mantener a un paciente estable durante anestesia. ¿Cómo lo podemos calcular nosotros? En nuestro analizador de gases vamos a ver la FiO2 que le estamos dando al paciente, la fracción expirada que estamos dándole al paciente en porcentaje y lo multiplicamos por el volumen minuto en litros y lo multiplicamos por 10, que es una constante. Entonces, si le estamos dando al paciente una FiO2 de 35%, menos el 31% que nos marca en el analizador de gases, lo multiplicamos por 5 litros, que es el volumen minuto que le estamos dando teóricamente, y lo multiplicamos por 10, nos da 200 mililitros de oxígeno por minuto. Esto es lo que necesitaríamos para mantener a un paciente estable durante anestesia, ¿de acuerdo? Y la ley de Brody nos indica que parte de esto coincide tanto con lo que nosotros sabemos de fisiología pulmonar como con el resto de los estudios que se han hecho para tratar de medir y de correlacionar el consumo de oxígeno tanto en pacientes en un estado basal como en atletas de alto rendimiento, en condiciones de estrés, etcétera, ¿no? Entonces, se correlaciona en un paciente estándar de 70 kilos el periodo en minutos que nosotros tenemos con el consumo de oxígeno en mililitros por minuto, ¿sí? Nosotros le damos el flujo de oxígeno, el consumo del N2O, que ustedes saben que finalmente para fines prácticos podemos eliminar esa parte, y vean las diferencias en los flujos totales, ¿no? Entonces, para entrar un poquito ya más en la parte fisiológica de esto, nosotros tenemos un vaporizador, un circuito anestésico, la vía aérea del paciente, y nosotros estamos liberando de manera continua tanto el gas fresco como el vapor anestésico que estemos usando. Llega a la vía aérea, se distribuye y de aquí tenemos un punto importante que nos determina la disponibilidad o la velocidad con la que vamos a lograr la inducción anestésica del paciente, que depende de varios factores, entre temperatura, el volumen minuto que le estemos dando, el gasto cardíaco del paciente, que es algo muy importante. Ustedes saben que la velocidad de inducción no es la misma en un paciente hipermetabólico que en un paciente que está para una cirugía electiva, por ejemplo, ¿no? O en un paciente que tiene un gasto cardíaco elevado, o en el paciente con cardiopatías congénitas, que dependiendo del cortocircuito y dependiendo de la severidad del cortocircuito, nosotros decidimos si podemos hacer una inducción inhalada o una inducción intravenosa. Esto es bien importante, sobre todo en niños con cardiopatías congénitas. En el adulto con cardiopatías congénitas lo podemos manejar relativamente fácil, pero en el niño con cardiopatías congénitas, dependiendo del cortocircuito y de la severidad, sí es bien importante identificar cuál técnica de inducción nos va a favorecer. Entonces, dos factores principales, que sería la fracción inspirada, ¿sí?, que es la cantidad de inhalado, la cantidad de gas fresco que nosotros le estamos dando directamente al circuito y a la vía aérea del paciente. Y de esto, obviamente, vamos a ver un poquito más adelante la importancia que tiene el circuito anestésico, el tamaño del circuito anestésico y el volumen total que tenga el circuito anestésico, y la ventilación alveolar que tenga el paciente. Una vez que estos dos factores están íntimamente relacionados, están controlados, esta relación de la fracción alveolar sobre la fracción inspirada tiene que acercarse a 1. Y es entonces cuando podemos decir que ya alcanzamos el equilibrio y que la cantidad de anestésico o de vapor anestésico que yo estoy administrando está llegando de manera adecuada al alvéolo, que se está distribuyendo o que se está transportando en sangre, que se está distribuyendo a los diferentes tejidos. Específicamente nos interesa el cerebro, y que el paciente
ya está en inducción anestésica. ¿Cómo decidimos el momento en el que se termina la inducción anestésica? Cuando nosotros en el lent tidal alcanzamos la concentración alveolar mínima que necesitamos. Otro punto importante aquí es el hablar de la constante de tiempo. La constante de tiempo es un parámetro que nos va a ayudar a determinar en cuánto tiempo vamos a completar esa inducción. Entonces, para fines prácticos en un paciente sano, va a depender de la capacidad residual funcional y de la fracción inspirada que yo le esté dando. Si nosotros consideramos una capacidad residual funcional de 2.5 litros, nosotros tendríamos una constante de tiempo de 30 segundos en un adulto sano. Sin embargo, para poder igualar esta fracción alveolar, que sería la cantidad de inhalado o de vapor anestésico que tenemos en el alveolo, con la fracción inspirada, es decir, la fracción que yo le estoy dando en el dial, en el vaporizador, necesitamos 5 constantes de tiempo. Entonces, necesitaríamos 150 segundos para lograr la inducción anestésica inhalada en un paciente sano. Todo este tipo de situaciones son bien importantes y a lo mejor sí es un poquito pesado hablar de estas cuestiones entre fracciones alveolares inspiradas, porcentajes de gas, etcétera, pero si lo vemos desde un punto de vista útil, desde un punto de vista muy clínico, estas cosas realmente a nadie le cuestan trabajo. Y vemos esos 150 segundos que tenemos, lo demostramos de esta manera, ¿sí? Óxido nitroso, desflorano, sevoflorane, isoflorane y el alotano, ¿sí? Para fines prácticos, ¿con qué nos quedamos? Con estos dos, ¿sí? Que son los dos anestésicos inhalados de tercera generación, con los que prácticamente contamos en todos los hospitales. El isoflorano, pues hoy por hoy es cada vez menor la cantidad de hospitales que cuentan con isoflorano, porque realmente no tiene muchas ventajas sobre los de tercera generación. Adiós, y bueno. Entonces, vean, hablando de constante de tiempo, cuando nosotros alcanzamos, o mejor dicho, yo les hablaba de que la relación entre fracción alveolar y fracción inspirada se tiene que acercar a 1, ¿sí? Y vean el tiempo que tarda, ¿sí?, en igualarse, y vean por qué decidimos hablar para flujos bajos tanto de sevoflorane como de desflorane, ¿sí? Son estas dos líneas que tenemos. ¿Qué necesitamos en cuanto al circuito? Para empezar, que sea un circuito circular, ¿sí? Que el volumen interno del circuito sea bajo. ¿Por qué? Porque a menor volumen vamos a tener una constante de tiempo más corta y vamos a lograr una inducción en menos tiempo. Y la constante de tiempo que vamos a hablar en la diapositiva siguiente. La compliance interna también tiene que favorecernos en este tipo de circuitos. ¿De qué depende? Pues prácticamente de las condiciones físicas del circuito. Resistencia, que viene dada por el calibre del circuito y por las válvulas que se tenga. Entonces, entre menor resistencia tengamos, también vamos a lograr una inducción anestésica más rápida y más eficaz. Obviamente que sea un circuito impermeable para evitar todas las pérdidas, que también suena ocioso comentarlo, pero sumergiéndose en el bajo mundo de las compañías, hay quienes fabrican circuitos que no son del todo impermeables, ¿sí? Y son circuitos que también tienden a reutilizarse en algunos estratos o en algunos hospitales de la República. Y tiene que ser un circuito eficaz. ¿Cómo determinamos si el circuito es eficaz o no? Con algo que se llama coeficiente de utilización de gas fresco, que es qué cantidad del gas o qué cantidad del flujo de gas fresco, que incluye el gas más el vapor anestésico, está llegando al paciente, ¿sí? Entonces, una relación entre qué es lo que yo estoy entregando al circuito y cuánto es lo que le está llegando al paciente. Ese es un coeficiente de utilización y eso nos define si el circuito es eficaz o no. La constante de tiempo. Me voy a regresar a esto, que
decíamos, básicamente la constante de tiempo depende del volumen interno del circuito. A menor volumen tenemos una constante que nos va a favorecer y disminuye el tiempo de inducción. Entonces, la constante de tiempo está definida así, textual. Velocidad con la que se alcanza una composición estable del gas inspirado cuando se modifica la composición del gas fresco, ¿sí? Y esto, al ser una constante de tiempo, se comporta de una manera exponencial, como veíamos en la gráfica anterior, donde nosotros evaluábamos la relación FA-FI de los diferentes inhalados. Entonces, esto es muy sencillo. Lo que hacemos para evaluar la constante de tiempo en un circuito anestésico es la cantidad de gas que entra al circuito, ¿sí? Vamos a invertirlo para que sea más fácil entenderlo. Tenemos un tanque de 10 litros, ¿sí? Un recipiente, el que ustedes quieran, con una capacidad de 10 litros. Y tenemos una llave donde si nosotros la abrimos tenemos un flujo constante de 1 litro por minuto. ¿Cuánto tardaría en vaciarse este recipiente de 10 litros? 10 minutos, ¿sí? Teóricamente, eso es lo que nosotros podríamos decir. Tarda en vaciarse 10 minutos, ¿sí? Sin embargo, no es la misma velocidad con la que se vacía la parte superior que la parte inferior del recipiente, ¿sí? Y es eso a lo que llamamos constante de tiempo. Entonces, en los primeros 10 minutos de que nosotros dejamos abierta esta llave, ¿sí?, se van a vaciar 3.7 litros. Ese es el 63% del contenido, ¿sí? En los segundos 10 minutos, ¿sí?, es decir, los primeros 20 minutos, se vaciaría el 86%, ¿sí? Y en los siguientes 10 minutos, en total 30 minutos, quedaría vacío o se vaciaría el 95% de esto, ¿sí? Entonces, para fines prácticos necesitamos 1, 2, 3 constantes de tiempo para vaciar este tanque, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el 5% restante? Este 5% restante matemáticamente se puede ir hasta el infinito, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Como en estadística, con el 95%, garantizamos que esto sea confiable, ¿sí? Para que se den una idea les menciono la parte estadística, ¿no? Y necesitaríamos esas 3 constantes de tiempo, así para vaciar este recipiente, lo mismo. Ahora lo hacemos a la inversa. Para llenar el circuito, ¿cuánto necesitamos? Esas mismas 3 constantes de tiempo. Entonces, la constante de tiempo la obtenemos considerando el volumen total del sistema, el volumen total del recipiente o el volumen total de nuestro circuito anestésico, ¿sí?, entre el flujo de gas fresco que nosotros estamos administrando. Entonces, de manera estándar, nosotros consideramos que cualquier circuito anestésico tiene 6.2 litros, considerando las mangueras, el espacio que queda entre las válvulas, la bolsa, etcétera, ¿no? Y 2.4, 2.5 litros de la capacidad residual funcional, ¿sí?, que es la parte de la máquina más la parte del paciente. Ese es el volumen total del sistema. Y el flujo de gas fresco vamos a considerar aquí que son estos 2 litros por minuto, ¿sí? 6.2 más 2.4 nos da 8.6, entre 2 es igual a 4.3 minutos, ¿sí? Esta es una constante de tiempo. Ahora, si estuviéramos utilizando un flujo de gas fresco menor, que es en este ejemplo 0.5 litros por minuto, la constante de tiempo sería de estos mismos 8.6, que es el volumen total del sistema, que es el circuito de la máquina más la capacidad residual funcional del paciente, ¿sí? 8.6 entre 0.5 es 17.2 minutos, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos esto, 17.2 minutos, que es una constante de tiempo, y si ya dijimos que necesitamos 3 constantes de tiempo, entonces sería 3 por 17.2 igual a 51.6 minutos. Este es el tiempo que nosotros tardaríamos en producir un cambio significativo en un circuito usando este flujo de gas, ¿no? Entonces, viene aquí la parte práctica. Me tengo que esperar casi 1 hora para modificarle la profundidad anestésica a mi paciente.
esto sería la parte teórica, esto es cómo funciona para que nos demos para que nos formemos una imagen del tiempo que necesitaríamos, ¿sí?, para modificarlo si usamos estos flujos, ¿de acuerdo? Ahora, el coeficiente de utilización de gas fresco, que es lo que yo les decía, que usamos para determinar si el circuito es eficaz o no, lo podemos calcular de manera rápida de esta manera. El flujo de gas fresco entre el gas expirado, ¿sí?, que es de manera clínica o a nivel de monitorización, es lo que nosotros podemos medir que está en el alveolo. Entonces, un flujo de gas fresco de 3 litros por minuto entre el gas expirado, 3 litros, de manera teórica, ¿sí? Nosotros le estamos dando 3 litros y estamos recibiendo 3 litros, es igual a 1, ¿sí? La eficacia de este sistema sería del 100%. Entonces, entre más se acerque a la unidad, es más eficaz, ¿no? En las máquinas modernas tenemos un coeficiente de utilización de gas hasta de 95% con flujos de gas de 1 litro por minuto, ¿sí? Entonces, esto es lo que buscamos cuando nosotros llegamos a un quirófano y necesitamos saber si nuestra máquina es adecuada para dar una anestesia con flujos bajos, o si tenemos una Narcomed de los años 70, que en cuanto bajemos de 3 litros van a empezar a sonar las alarmas, ¿no? Entonces, a flujos de 6 litros por minuto tenemos un coeficiente de utilización, una eficacia, mejor dicho, del 60%, ¿sí? Entonces, la diferencia entre este 95 y 60% es la cantidad de fugas que tenemos conforme nosotros aumentamos el flujo de gas fresco. A mayores flujos de gas fresco vamos a aumentar la fuga que tengamos en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro mecanismo por el cual ahorramos inhalados, porque si nosotros tenemos flujos más bajos, tenemos pérdidas menores. Entonces, ¿qué hacemos para la inducción anestésica? Esto, pues efectivamente hay lineamientos como en todo, pero la parte práctica y la parte útil, lo que nos va a servir a todos los anestesiólogos es, finalmente cada anestesiólogo conoce su entorno, cada anestesiólogo conoce su máquina, conoce su quirófano, conoce sus enfermeras, conoce a los cirujanos con los que trabaja, conoce al resto del equipo de recuperación de terapia intensiva, conoce con qué rapidez llega el personal de ingeniería biomédica, etcétera. Entonces, esto es bien importante porque los lineamientos que usamos para la inducción anestésica en anestesia con flujos bajos están determinados en ciertos límites, ¿sí? Es una regla que nosotros usamos para decir o para ejemplificar cómo se da una inducción con esta técnica, pero finalmente, de acuerdo al tiempo con el que ustedes tengan, pueden hacer ciertas modificaciones. Entonces, para la inducción anestésica en el inicio, nosotros damos un flujo de gas fresco, nosotros damos un flujo directamente del vaporizador y, en teoría, la fracción expirada tiene que ser 0, ¿sí? Porque no nos está regresando nada, ¿sí? Este es al inicio de la inducción anestésica. Tenemos que alcanzar estas concentraciones a nivel alveolar para que empiecen a distribuirse. Entonces, en este punto no ha regresado nada al circuito, por eso la fracción expirada es 0, ¿no? Una vez que se empieza a captar el anestésico inhalado, la fracción expirada empieza a aumentar, ¿sí? Y en condiciones de equilibrio, cuando ya tenemos el sistema estable, teóricamente tendríamos que tener la relación igual a 0.5%. Entonces, ¿qué hacemos? Una preoxigenación habitual con la técnica que ustedes usen, con el tiempo, digo, lo que está indicado obviamente, entre el tiempo y el flujo de oxígeno y la FiO2 a la que está determinado, ¿no? Esto es bien importante hacer ciertas consideraciones, ¿sí? Está descrito inducción anestésica con FiO2 al 100%. En todos los pacientes lo hacemos al 100%, no necesariamente. Esto fue un punto de debate hace unas semanas, en donde se nos criticaba a los cardiovasculares porque hacíamos inducciones anestésicas con 70 u 80% de FiO2, ¿no? Y evidentemente en cardiopatías congénitas
puede ser muy deleterio hacer una inducción anestésica con FiO2 al 100%, pero son casos especiales, casos específicos, cierto tipo de cardiopatías congénitas, sobre todo las cianógenas. Y este punto es bien importante porque las maniobras de inducción con anestesia con flujos bajos pueden ser de dos maneras, una inducción inhalada pura o una inducción donde nosotros tenemos el apoyo de agentes intravenosos, que sería lo más práctico para todos. Ya no estamos en los tiempos de hacer anestesias con inducciones inhaladas puras, ¿no? A excepción de algunos casos en pediatría con cardiopatías congénitas. Y el flujo de gas fresco tiene que ser alto, ¿sí? Estas son las determinantes básicas y los puntos gruesos de la inducción anestésica. Y una vez que tenemos el flujo de gas fresco alto, vamos a continuar la inducción anestésica hasta valorar el fin de la inducción, como les mencioné, de acuerdo a la concentración alveolar mínima que nosotros deseemos, con el end-tidal. Entonces, preoxigenamos, damos un flujo de gas fresco de 4 a 6 litros por minuto y el dial lo dejamos en 8% durante un minuto. Esto es específicamente hablando de sevoflurane, ¿sí? Después de este minuto, damos el flujo de gas fresco, lo bajamos a 1 litro por minuto y continuamos con el dial en 8% por un minuto más, ¿sí? Y aquí vamos nosotros valorando de acuerdo al end-tidal hasta qué punto vamos a dejar ese flujo de gas fresco a 1 litro por minuto. Ojo, aquí solamente estoy hablando de flujo de gas fresco, no estoy hablando de FiO2 ni de la cantidad total de oxígeno que vamos a administrar, es solo flujo de gas fresco. 1 litro por minuto y el sevoflurane a 8. Y de aquí nosotros podemos mover el oxígeno a 0.7, 0.5 o 0.3 litros por minuto, ¿sí? Dependiendo de lo que veíamos en la tabla del inicio, ¿no? Flujos bajos, flujos mínimos, y lo recomendado actualmente solo son flujos mínimos. Los flujos metabólicos siguen en controversia. Entonces, lo que muchos de los autores que iniciaron con las técnicas, porque hay diversas técnicas, yo les traje esta que es la más representativa y que es la que nos ayuda a entender esta parte más fácilmente, sobre todo con sevoflurane. Es 0.2 litros por minuto de oxígeno y 0.5 litros por minuto de aire, y con esto nos quedamos en la parte de flujos bajos, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos los cambios en la profundidad anestésica? Así como en anestesia intravenosa tenemos la capacidad de dar bolos para alcanzar las concentraciones plasmáticas que deseamos, en anestesia inhalada también podemos dar bolos inhalados para alcanzar las concentraciones alveolares y por lo tanto las concentraciones cerebrales que nosotros deseamos. El primer anestésico inhalado que se describió para uso como tal en bolos fue sevoflurane. Sevoflurane tiene un potencial antinociceptivo diferente al del resto de los inhalados. Es por eso que se hicieron incluso algunos estudios con sevoflurane intratecal en animales inferiores y que se demostraba que realmente sí tenía un potencial antinociceptivo, ¿sí? Y aquí hay mucha controversia en cuanto al tipo de estudios que se hicieron, pero pues finalmente fue la manera de entender que el sevoflurane era el inhalado más apropiado para administrar en bolos inhalados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambios de 0.3 en la concentración alveolar mínima. Es decir, si yo estoy en 0.7 de CAM y lo quiero llevar a 1, esta es la estrategia indicada, ¿no? Entonces, aumentamos a 3 volúmenes por ciento el vaporizador, aumentamos el flujo de gas fresco a 4 litros por minuto y lo dejamos por 30 segundos. Con esta maniobra vamos a obtener ese cambio de 0.3 en la concentración alveolar mínima y es la manera adecuada de dar un bolo de anestésico inhalado y aumentar la concentración alveolar mínima y optimizar la profundidad anestésica. De nuevo, este es solo uno de los ejemplos de lo que podemos hacer
Y específicamente esto se hace con sevoflurane. Ahora, para la emersión, así como veíamos que hay una constante de tiempo y que nos basamos en ella para adecuar la inducción anestésica, también tenemos una constante de eliminación, ¿no? Y cuando usamos flujos altos, por encima de 2 litros por minuto, pues nosotros sabemos que le cerramos al inhalado, cerramos el dial del vaporizador, aumentamos el flujo de gas fresco y el paciente va a despertar, ¿no? Eso es como que lo de brocha gorda que se hace y sabemos que obviamente hay maneras y calculamos en cuánto tiempo se va a despertar el paciente de acuerdo al flujo que le estuvimos dando y de acuerdo al volumen por ciento del vaporizador que estuvimos usando. Hablando de flujos bajos y hablando de la constante de eliminación, está descrito que si nosotros tenemos al paciente en 0.2 litros por minuto, que es un flujo muy bajo, nosotros vamos a tardar 30 minutos en que el paciente despierte, si cerramos el vaporizador y continuamos con esos 0.2 litros por minuto de gas fresco, ¿sí? De nuevo, no hay quien tenga un paciente en 0.2 litros por minuto, espero. ¿Se puede? Sí se puede, obviamente está descrito, sí está descrito, y esto es lo que está descrito como constante de eliminación, ¿no? Si nosotros tenemos al paciente en 0.6 litros por minuto o en 1 litro por minuto, ¿sí? La constante de eliminación se puede reducir a 10 a 15 minutos, ¿no? Entonces nosotros cerramos el dial, ¿sí? Y tenemos ese tiempo para que el paciente llegue por lo menos al cama wake. Y obviamente la parte de la emersión, al igual que la inducción, es bien importante monitorear con el end-tidal, ¿no? Que si no tenemos manera de monitorear, es como si intentáramos hacer cualquier tipo de intervención clínica durante anestesia sin monitoreo. Entonces, este es un esquema general. Vean, en la parte inferior tenemos el tiempo y el flujo que tenemos en mililitros por minuto. En esta parte, vean lo que tenemos, que es la cantidad constante de oxígeno, ¿sí? El anestésico inhalado o el vapor anestésico y el óxido nitroso, ¿sí? Nosotros iniciamos la inducción anestésica, esta es la manera práctica de diferenciar entre la anestesia con bajos flujos y la anestesia con flujos mínimos. Vean, en donde podemos tener hasta entre 400 y 500 mililitros por minuto de gas fresco, ¿sí? Y podemos mantener al paciente en condiciones estables sin ningún problema. Entonces, esta es la parte que yo les decía que es muy práctica, es muy básica. La intención de hablar de esto era que sigamos considerando la anestesia con flujos bajos como una técnica más, como algo que podemos usar, que tiene ventajas, que tiene desventajas, que tiene contraindicaciones y que es bueno usarla para beneficiar al paciente que potencialmente pueda beneficiarse de esto, para dejar de contaminar, ¿sí? No es tan marcado el cambio como con anestesia intravenosa total, que finalmente si nosotros consideramos la cantidad de contaminación que producimos con un inhalado y nosotros consideramos la cantidad de litros de agua que contaminamos con el propofol, pues tal vez sí haya un punto de discusión importante ahí. Entonces, en conclusión, la anestesia con flujos bajos es una técnica segura, es una técnica ecológica, es una técnica que tiende a economizar, disminuye la contaminación en quirófano, es una técnica ideal para usarse con inhalados de tercera generación, que era lo que yo les mencionaba, tanto sevoflurane como desflurane, y la parte importante aquí requiere monitoreo eficaz, ¿sí? Monitoreo, sí monitoreo, pero monitoreo eficaz, ¿no? Es una parte importante y es una parte decisiva en el éxito de esta técnica. Entonces,
Hasta aquí mi participación. Ahorita vamos a tener oportunidad de mostrarle algunas de las imágenes de lo que podríamos hacer en clínica ya directamente con una máquina de anestesia, que la parte de la inducción anestésica es relativamente sencilla y en lo que mucha gente se conflictúa al inicio, y sobre todo lo vemos con los residentes, es en la manera de mantener la profundidad anestésica con esta técnica, ¿sí? Y esto es bien importante, así como nosotros insistimos tanto con los residentes en que usen técnicas seguras, en que usen analgesia regional y en que usen monitoreo adecuado de profundidad anestésica. También insistimos en que usen monitoreo eficaz y que usen cada vez con más frecuencia los flujos bajos o los flujos intermedios que manejaban aquí. La evidencia actual nos indica que sí hay un porcentaje de ahorro importante en inhalados y en oxígeno con el uso de estas técnicas. El otro punto a discutir es qué pasa con el despertar intraoperatorio, con el riesgo de despertar intraoperatorio en los pacientes con anestesia con flujos bajos, ¿sí? No hay diferencias significativas, incluso está descrito que hay una incidencia más alta con anestesia intravenosa total. Y obviamente todo lo que ya sabemos de pacientes con trauma, pacientes obstétricas en anestesia general, pacientes ASA4, pacientes con comorbilidades importantes, sobre todo cáncer, pacientes con uso crónico de benzodiazepinas o con uso crónico de cualquier inductor del CYP3A4. En el caso de anestesia con flujos bajos, no hay tanta diferencia en la incidencia reportada como con anestesia con flujos de 2 o 3 litros por minuto, y sí se acepta en general que la anestesia intravenosa total tiene una incidencia más alta de despertar intraoperatorio. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen preguntas hasta este punto. Bueno, yo sí te quiero hacer una pregunta, Ernesto. Todo el mundo de los anestesiólogos, a veces tomamos en cuenta los flujos que tenemos normalmente sobre la máquina de anestesia, ¿no? Y eso es lo que utilizamos para barrer prácticamente el gas anestésico de los vaporizadores. Pero no es el volumen que nosotros estamos mandando al pulmón, porque el volumen que estamos mandando al pulmón es el volumen que nos está mandando el ventilador, que para fines prácticos yo pienso que deberían ser los flujos bajos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces, quisiera que tú nos dieras tu comentario al respecto de realmente cuáles son los flujos que debemos de tener en cuenta, los que calculamos para ventilar un paciente o los que tenemos en los flujómetros de la máquina. Sí, esa parte es importante porque efectivamente hay una discrepancia entre lo que nosotros estamos viendo en el flujómetro y la cantidad de fugas que hay en el circuito, ¿sí? Y en la cantidad de fugas tenemos que considerar el fuelle de la máquina, ¿sí? Que seamos objetivos. El 80, tal vez 90% de las máquinas que se utilizan en México siguen siendo de fuelle, ¿no? Esos volúmenes tienen que estar considerados en el cálculo del volumen interno total del circuito, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? La manera más práctica de monitorear es el volumen minuto que estamos dándole al paciente y el end-tidal que tenemos en el analizador de gases, ¿sí? Entonces, no hay una manera, aquí comentario, by the way, los ventiladores que están diseñados con turbina, teóricamente nos eliminan estos artefactos y este riesgo de fuga. ¿Cuántos tenemos ventiladores con turbina en nuestros quirófanos? Realmente esa sería nuestra siguiente meta, ¿no? La siguiente generación en ventilación mecánica intraoperatoria, el uso de ventiladores con turbina.
¿qué hacemos con toda esa cantidad de fugas? Primero, checar que la máquina realmente pase el test de fugas. Si tenemos máquinas de los años 90 o tal vez anteriores, que sucede en muchos hospitales, definitivamente, aunque tengamos el analizador de gases, nosotros estamos viendo que la cantidad de fugas es importante. Y si no tenemos un sistema de evacuación adecuado, como sucede tal vez en el 70-80% de los quirófanos del país, eso nos aumenta la cantidad de inhalado consumido, nos aumenta la cantidad de oxígeno, nos aumenta la cantidad de contaminación en el quirófano, y no solo para nosotros, para todo el personal de quirófano. Y no hay una manera adecuada de saber cuál es el volumen corriente que realmente le está llegando al paciente, ¿no? En este aspecto, la cantidad, o mejor dicho, la manera correcta, pues es el monitoreo. Entre más fidedigno sea nuestro monitoreo y más continuo, va a ser muchísimo mejor y vamos a tener la capacidad de reducir todos esos fallos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En esta técnica de flujos bajos, ¿estás manejando un volumen corriente de 7 mililitros por kilo? ¿O puede ser menor? Hay gente que lo calcula 6, a veces 8, no sé. Digo. Hasta ahora creo que a todos nos queda claro que tenemos que usar menos de 8 mililitros por kilo de peso para ventilación mecánica en general, ¿no? Podemos debatir muchos de los aspectos de ventilación de protección y seguimos con la tendencia en muchos lugares de no usar ventilación de protección porque el paciente no tiene patología pulmonar, ¿no? Que eso sí es algo que ojalá en los próximos años se quede a un lado y nos quede realmente en la cabeza la idea de que todo paciente que entra a ventilación mecánica se le tiene que proteger el pulmón, ¿no? Entonces, sí se usan a 7, entre 6 y 8 volumen, entre 6 y 8 mililitros por kilo, que es lo descrito, ¿no? El usar menos de eso, que finalmente son o es parte de lo que se ha estado de lo que se ha descrito en los últimos años, de usar o la tendencia de disminuir cada vez más los volúmenes corrientes, pero el mensaje aquí es el uso de PIP, que es la parte importante y que es la parte que ha demostrado que finalmente podemos modificar el volumen corriente como se nos antoje, pero si no tenemos el alvéolo abierto, no vamos a realmente estar dando una estrategia de protección pulmonar a ese paciente. Entonces, hoy por hoy sí, el uso de PIP y esos volúmenes corrientes. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo sí, ¿cómo se llama? Quisiera preguntarte otra cosa. Normalmente preconizan la utilización de oxígeno al 100% durante la inducción, e incluso una preoxigenación. Sin embargo, o sea, los seres humanos normalmente respiramos al 20-21%. Entonces, ¿por qué utilizar oxígeno al 100% cuando mucho para tener una inducción segura y todo eso podríamos aumentarlo a lo mejor de un 10 a un 15% más la fracción esperada de oxígeno? Ok. En este punto es lo que está escrito desde hace mucho tiempo, que es el tiempo específico para preoxigenar con la FiO2 al 100%, o incluso la cantidad de inspiraciones profundas que el paciente haga con FiO2 al 100%, y listo. ¿Por qué se describió de esa manera? Porque era la técnica habitual de preoxigenación diagonal desnitrogenización, ¿no? Sabemos que la desnitrogenización nos favorece la telectasia, porque parte de lo que mantiene el alvéolo abierto es el nitrógeno,
Entonces, de manera normal, nosotros sabíamos que necesitábamos darle la FiO2 al 100% para garantizar que el tiempo de apnea en el que yo estaba manipulando la vía aérea no me bajara la saturación de oxígeno por debajo de 94, por debajo de 90, como se establecía hace 15 o 20 años tal vez. Entonces, por eso era que se describía al 100%, ¿sí? Se pueden hacer inducciones con FiO2 al 80%, incluso en las metodologías de algunos estudios ustedes pueden leer que se preoxigena hasta con 70-80%, ¿no? Lo descrito y lo ortodoxo pues sí hacer la preoxigenación al 100%. Pero es básicamente por eso, por el tiempo de apnea que nosotros vamos a tener al paciente mientras manipulamos la vía aérea. ¿Qué hacemos en cardiopatías congénitas? Si nosotros damos oxígeno al 100% en el niño cianógeno, con cortocircuitos importantes, nuestro tiempo de inducción no va a ser igual. 2, estamos rompiendo esa regulación, sobre todo a nivel pulmonar, porque el niño está acostumbrado a saturar al 70%, tal vez menos, ¿sí? Eso no es lo adecuado, específicamente en ese escenario, en cardiopatías congénitas con hipoflujo pulmonar. ¿Pudiéramos hacerlo? Pues creo que en esta vida todo se puede, y debiéramos de saber qué debemos y qué no debemos hacer. ¿Se puede hacer? Yo les puedo decir que sí pudiéramos hacer inducciones anestésicas con 80%, cuidando esa parte de que finalmente nosotros como anestesiólogos le estamos condicionando una telectasia a todos los pacientes a los que metemos anestesia en el momento de la inducción, ¿sí? Eso está perfectamente descrito, incluso se ha evidenciado con estudios de imagen, y le estamos dando la primera telectasia en el perioperatorio la provocamos nosotros durante la inducción anestésica. ¿Hay manera de disminuir la extensión de esa telectasia con FiO2 más bajas? Probablemente, ¿sí? Pero siempre y cuando no haya una intervención negativa en la saturación del paciente, en el tiempo que está en apnea, entre que yo le quito la mascarilla y que yo aseguro la vía aérea e inicio la ventilación mecánica. Pero efectivamente vivimos con FiO2 al 21%, sin ningún problema. Nuestros dispositivos de bajo flujo que nos dan hasta 35-40% nos dan saturaciones muy altas, sin problema. El caso específico de la inducción anestésica básicamente esa es la razón. Te voy a, a platicar algo. Hace unas semanas, 2 semanas, me encontré en internet con una noticia que tenemos en México el campeón mundial de respiración apneica, y que más o menos respirando él normalmente dura alrededor de 12.4 minutos en apnea. Y sin embargo es una gente que tiene alrededor de 56 años y prácticamente es un biólogo, no no necesita oxígeno, hace inmersiones a 120 pies de profundidad con una sola respiración y sin utilización de oxígeno, o sea, con respiración apneica. Ajá. Entonces, basado en eso dije, bueno, ¿por qué no podemos incluso nosotros utilizar la ventilación con aire al 21%, ¿no? O sea, como fisiológicamente lo hacemos. Sí, aquí 3 cosas que considerar. Primero, la toxicidad por oxígeno, la producción de especies reactivas de oxígeno, siempre que nosotros usamos oxígeno suplementario. Segunda, los estudios que se han hecho en atletas, específicamente en natación,
y en cuanto a función pulmonar y a respiración, específicamente respiración. Y lo que nosotros usamos como ventilación minuto en condiciones basales y lo que está descrito en cuanto a cuántos equivalentes metabólicos necesitamos para mantenernos vivos y cuántos equivalentes metabólicos puede llegar a levantar un atleta de alto rendimiento. Si nosotros nos subimos a la banda, pues está escrito que podemos consumir por muy mala capacidad que tengamos, 6 equivalentes metabólicos hasta 18, 20 equivalentes metabólicos en banda, ¿sí? Y las discrepancias que hay ahí entre la Academia Americana de Medicina del Deporte, entre las diferencias que hay entre la equivalencia metabólica de un atleta en banda y la equivalencia metabólica de un atleta en piscina, que nos dicen efectivamente el consumo metabólico de oxígeno puede ser diferente y siempre va a levantar más equivalentes metabólicos el que corre en banda que el que nada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba básicamente en respiración, ¿sí? La producción de metabolitos tóxicos, la producción de CO2, que es diferente, en condiciones controladas es diferente la cantidad de CO2 que produce el que nada que el que corre, ¿no? Pero de manera fisiológica, sí les puedo decir, si tenemos niños que saturan al 70% y sobreviven su primer año de vida, cómo lo sobreviven, qué alteraciones tienen en el neurodesarrollo, es otro tema, pero pudiéramos hacer inducciones con FiO2 menor a 100%, sí se puede, sin ningún problema, ¿sí? Y pues incluso hasta en cuestiones accidentales, cuando nos quedamos sin flujos de gas fresco, cuando lo que sea, sí, no pasa nada. FiO2 al 70 al 80% para inducción anestésica, sí, no pasa nada. Yo les puedo decir que si hay quien se escandaliza porque se hace una inducción en un paciente sano con FiO2 al 80%, ¿no? Y deja a un residente guardado todo el fin de semana y bueno, ¿sí? Pero pues lo mismo, es cuestión de enfoque, ¿no? ¿Se puede hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Se puede hacer? ¿Lo toleramos? Sí, lo toleramos, sin problema. Bueno, Estos estudios que usted nos presenta están hechos a 2.400 metros sobre nivel de mar o a nivel de mar. Estos estudios no, o sea, no están hechos obviamente en la Ciudad de México, entonces la respuesta es no están hechos a 2.400, 2.500 metros. ¿Cuál es la reproducibilidad de estos estudios? ¿Sí? Básicamente, ¿cómo podemos decir que esto es extrapolable a nuestra población? Con el monitoreo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un entidal que nos está justificando el uso de estos flujos, con toda confianza podemos continuarlos. ¿Sí? Si se hicieron, la verdad es que en la metodología de los estudios, hay estudios de los años 70, de los años 80, y los estudios experimentales como tal que se han hecho, por lo menos los más recientes que yo conozco, no son tan recientes, son del 2007, 2010 tal vez, en cuestiones experimentales, ¿sí? Y no especifican la altura a la que estaban esos quirófanos. ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta? Yo sí, y son muchas. ¿Sí? Bueno, ha mencionado muchísimas cosas, ¿sí? Y yo desde el principio, antes de verlo a usted, le pregunté al personal de Drager quién iba a venir, no de ponente médico, porque sí lo conozco, aunque usted no me conozca. ¿Sí? Muchas gracias. Sino de personal de biomédica, ¿verdad? No volteo a ver a quién. Le pregunto, ¿cuál es el volumen interno de esta parte? ¿Sí?
de que entra el gas fresco a que sale. ¿Usted sabe? Sí, de hecho están los manuales. ¿Cuánto es? En realidad No sabe. Ok, bueno. Se ha tomado muchas cosas en cuenta. Se ha olvidado lo que es la temperatura y la humedad. El doctor acaba de mencionar estudios de los 70 y de los 80. Yo llevo más de 30 años, y claro que incluyo esos estudios, de checar nuestras máquinas. Le pregunto, ¿qué porcentaje del flujo total de gases frescos pasa por el vaporizador? ¿Qué porcentaje del...? Yo le pongo 5% de oxígeno y 95% de aire. De ese 100%, ¿qué cantidad del flujo pasa por el vaporizador? Bueno, de esto les informo, ¿sí? No toda la afluencia de gases frescos pasa por el vaporizador. Por eso es que hay tantos destrozos y desastres en anestesia. Hay máquinas de anestesia que el 100% de los gases que uno abre en el flujómetro pasan por el vaporizador. Y hay otras máquinas que no lo hacen así. No voy a decir marcadas ni mucho menos. Las características del absorbedor de CO2. Yo me he puesto a estudiar los absorbedores, los he traído importados legalmente de Estados Unidos y hay solo un absorbedor de CO2, porque el término de cal sodada es incorrecto, es absorbedor de CO2 que es impermeable. La humedad en este tipo de circuitos, con 1,5 litros, en menos de 20 minutos llegó al 100% de humedad, cosa que afecta la absorción del dióxido de carbono. La temperatura, me ha tocado, lo he hecho, y aquí hay residentes, sí, no digo quiénes, que han sido testigos, que en las máquinas viejitas, en las de tarro, de cerveza, así le digo al receptor al caníster, ¿sí? En menos de 8 minutos tenemos 100% de humedad, lo cual afecta la absorción del CO2. La temperatura interna del caníster. Esto ya se lo había yo mencionado al señor Figueroa hace más de 10 años. Sin embargo, no. ¿Tiene absorbedor de humedad su máquina? ¿Perdón? Ok. ¿Por qué es lo importante? Aún nuestras máquinas de aquí, a pesar de ser medio nuevas, no tienen el absorbedor de humedad, cosa que va en íntima relación con lo que es la utilidad y el beneficio de la humedad en el paciente. Si les repito, en 20 minutos el paciente ya no está respirando a como dicen los gases secos, ¿sí? Para nada. Todas las pruebas que hacen que son herméticas y que no son herméticas, hay 2 tipos de chequeo que muy pocos creo que conozcan, el de baja y el de alta presión, ¿sí? Entonces, el de alta presión es el que nos va a garantizar que no hay fugas, aunque sean viejitas nuestras máquinas, si están selladas y se les ha dado el mantenimiento. La efectividad del vaporizador, ya no se calibran, ¿sí? Estas son cosas especiales que yo sé. Después de X número de años de servicio se mandan al taller, a la fábrica, y se caen en el rango, se regresan. Si no caen en el rango, se desarman y se aprovechan las partes para hacer otro nuevo vaporizador. A mí sí me ha tocado y los he usado, los flujos metabólicos, ¿sí? 250 mililitros de oxígeno o 3.5 mililitros de oxígeno por el kilo del paciente. ¿Cuál es nuestra guía?
el vaporizador, digo, el ventilador, el fuelle se baja, le estamos dando menos, el consumo de oxígeno de ese paciente es mayor. De ahí la diferencia entre circuitos cerrados y semicerrados. ¿Sí? Doctor, su plática está basada en las pláticas que traía la compañía Drager con un anestesiólogo veterinario. Y eso de verdad daba mucho que desear, no de usted, lo repito, de la compañía Drager, ¿sí? Porque se ponía a informarnos, ¿sí? Que tenía que regresar. Yo les puedo decir, si yo les doy el 1% de mi dinero o el 6%, suponiendo que es el Suprane, pero es de 500 mililitros a darles 10 mililitros por kilo. O sea, lo que voy a darle es muy poco. Quieren la compañía dar, arrancar un coche estándar en quinta y que se frene en quinta sin que se pare la máquina. No puede ser posible. Las condiciones en la inducción son unas, las condiciones en la inmersión son otras. El mantenimiento es lo que estamos deseando. Flujos bajos, flujos mínimos, flujos metabólicos, mientras que conservemos el equilibrio. Ahorita aquí no se ve, esta debe de ser de turbina, ¿sí? Mientras que veamos el fuelle que no se va vaciando, seguimos adelante. Se nos está llenando, bueno, podemos bajarle ¿hasta cuándo? Hasta tener un equilibrio y sin monitoreo, ¿eh? Bueno, Nico, pues gracias por tus comentarios. Y ahora le vamos a pedir al ingeniero que nos describa su máquina y que nos dé las características de su máquina. Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Luis González. Efectivamente, no soy ingeniero biomédico, tengo 17 años enseñándole a los ingenieros biomédicos la tecnología, y no porque sea de Drager. El señor ya hemos tenido algunas controversias, esto no es nuevo para nosotros, pero bueno, un poquito aparte. Existen 3 tecnologías hoy en día de las máquinas de anestesias. La fuelle, como menciona, que va a ser, que tienen que utilizar gas motriz para poder mover el fuelle, y prácticamente es el 50% que ocupa de oxígeno, y no lo digo yo, lo dice la literatura, lo dicen los libros. Los ingenieros biomédicos se los hemos mostrado, donde les damos cursos, donde se mueve el fuelle 50% y del otro 50% va para el paciente. Entonces es un suministro que a ustedes les está costando. ¿Sí? Permítame tantito. Es el gas motriz. Después tenemos el pistón. Es la siguiente la generación que ya varios conocen. Es un pistón electrónico donde si se llega a desconectar los gases aire y oxígeno, el pistón trabaja al 21% todo el tiempo. Todo el tiempo va a trabajar porque es como el émbolo de la jeringa. Ahora con el doctor estamos mostrando esta máquina. Esto es una turbina, tiene sensores inteligentes basados en las aerolíneas, que cuando va pasando el avión detecta un problema, una montaña, algo, inmediatamente él sube. Es lo que hace con el sistema de fugas. Detecta una fuga y él solito la eleva. Eso es lo que tenemos en cuestión de esta máquina, que más que nada, digo, la forma en que anestesian, yo no me meto con la clínica, soy técnico en urgencias médicas avanzado, y Beigemann es una máquina de anestesia, se la voy a presentar, montada aquí para salvar vidas. Es una máquina de anestesia, por eso lo que platica de la cal sodada, científicamente les puedo decir que está en un error, porque la cal sodada que nosotros tenemos, y lo voy a invitar a una mina y que se ponga el equipo Beigemann, que se coloca, tiene un cooler y se enfría y no guarda humedad a pesar de que lleva un hielo. Esto lo digo y esto es científico, no lo digo yo, lo dice la literatura, y por favor me gustaría que se quedara conmigo para invitarlo a una mina
y que sepa que es una máquina de anestesia ponerla todos los días. No, discúlpeme, no tengo nada en contra de usted, pero siempre, cada plática que tenemos ataca a Drager y está bien, pero yo no soy ingeniero biomédico y lo demuestro al equipo, lo que hace el equipo. Sí, los que quieran acercarse, ¿no? A conocer los equipos, ¿no? Yo creo que todos nosotros, aunque realizamos la mayor parte de nuestra práctica, ¿no? Dentro del hospital del Grupo Ángeles, ¿no? También vamos a otros lugares, ¿no? Y de repente nos enfrentamos a otros equipos, ¿no? Y parte de la plática, además de que el doctor Terán nos ilustró sobre flujos bajos, es conocer otros equipos con los cuales nos vamos a enfrentar de vez en cuando, ¿no? Y es mejor que estemos familiarizados con ellos, ¿no? Antes que nada le quería dar las gracias al doctor Terán, ¿no? Y entregarle un reconocimiento por su plática, ¿no? Muchas gracias, doctor.